Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula de DIP Capacitación Reflexiva. Continuando con el tema de la declaración 3 de 3 como una guía para servidores públicos. El punto que vamos a analizar el día de hoy es sobre la información que los servidores públicos tienen que incluir en su declaración patrimonial y de intereses sobre el patrimonio del cónyuge, es decir, del esposo o de la esposa del servidor público, de la información patrimonial de los dependientes económicos, y si esta regla es inconstitucional. Soy Guillermo Beltrán y les platico. Resulta que la Constitución en el artículo 108, último párrafo, establece como obligación para los servidores públicos la de presentar la declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes. Esto dice la Constitución. Una norma es inconstitucional cuando se aparta o cuando va más allá del sentido de la Constitución. De manera sencilla, si comparamos ese texto constitucional y revisamos el artículo 38 de la ley secundaria, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece como obligación que los servidores públicos, como declarantes, estarán obligados a proporcionar a las secretarías y a los órganos internos de control la información que se requiera, es decir, información de tipo patrimonial de los cónyuges, de las concubinas, concubinarios o dependientes económicos directos. Esto dice el artículo 38 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, va más allá del texto constitucional. El patrimonio como concepto, de conformidad con el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dice que el patrimonio es un atributo de la personalidad. Es una fórmula donde el valor en dinero de todos mis bienes y todos mis derechos les tengo que restar el valor pecuniario de todos los deberes y obligaciones. Una fórmula de mis bienes y derechos menos mis obligaciones y deberes, valuados en dinero. La diferencia es mi patrimonio, pero es mi patrimonio. ¿Qué pasaría si mi esposa, por ejemplo, fuera servidora pública y de pronto en el mes de mayo me dijera: oye, maridito, me tienes que proporcionar la información de las cerca de 20 cuentas bancarias y de inversiones que tienes en México y en el extranjero, en bancos, en casas de bolsa? Me tienes que dar los datos de las tenencias accionarias de las 3 o 4 empresas donde mantienes inversiones, fideicomisos. Me tienes que dar información de tus ingresos personales por los servicios que prestas, por los dividendos que ganas, por los intereses que te pagan las instituciones financieras. Me tienes que dar los datos y el valor histórico de los inmuebles de tu propiedad. ¿Cómo que por qué? Yo le diría: no te doy nada. El sujeto obligado es el servidor público y yo no soy servidor público. Así de sencillo explicamos esta parte del sentido del artículo 38 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que simplemente van más allá. No quiere decir que no se tenga que revisar. Lo que pasa que, como hemos dicho en otras ocasiones, el diseño de la ley deja mucho que desear. Existen otros caminos, obviamente. Hemos dicho que lo ideal es que la declaración de los servidores públicos la revisara el SAT en su integridad,
porque al final de cuentas cualquier incremento patrimonial va a dar como resultado un manejo ilícito de recursos y va a dar como resultado una defraudación fiscal. Un aumento del patrimonio no justificado es a lo que conllevaría al final de cuentas. Pero bueno, estos artículos que hemos mencionado, el 108 constitucional, que solamente establece la obligación para los servidores públicos, y el 38 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que amplía dicha obligación para el servidor público, obligándolo a presentar una información que no depende de sí mismo, pues al servidor público lo deja en un completo estado de indefensión, en una total incertidumbre jurídica. Por lo tanto, hay una violación clara al principio de seguridad jurídica. Recomendación final. Si eres servidor público y en el mes de mayo tienes que presentar tu declaración patrimonial, el criterio conservador sería, si no es muy complicado integrar el patrimonio de tu esposo, de tu esposa, o en su caso de tus dependientes económicos, preséntalo. Pero no es fácil. El criterio agresivo sería, no incluyes en lo absoluto ninguna información. Obviamente, aquí tendrás que soportar probablemente un procedimiento administrativo donde se te solicite o se te requiera o se te haga notar dicha omisión. En ese momento, bueno, se tendrán que presentar los medios de defensa adecuados. Básicamente, al final terminaría esto siendo materia de un amparo en donde el Poder Judicial Federal analizara precisamente la inconstitucionalidad de esta norma. Muy bien, pues aquí lo dejamos de manera muy sencilla y concreta. Soy Guillermo Beltrán. Como siempre, se los dejo de tarea. Gracias.